Bueno, sigamos, cambiamos de caballo a mitad del camino, del río, digo, cosa que no se debe, pero la anterior cámara, que es mi celular, no es muy buena. Esta es mejor. Entonces, habíamos hablado del hecho social. Y el hecho social, para que ustedes no entiendan de modo equívoco aquello que Durkheim refiere como hecho social, tiene una definición. Es decir, no hay ninguna duda de qué debemos entender cuando hablamos de hecho social. Y esa definición son, los hechos sociales son todas aquellas formas de sentir, pensar y actuar que se nos imponen coercitivamente. O sea, formas de sentir, pensar y actuar. O sea, nos está diciendo que hay muchas formas de pensar, sentir y actuar que se nos imponen coercitivamente. Eso eh, puede sonar en contra del sentido común y a la vez puede sonar a favor del sentido común. Puede sonar de que, digamos, como yo pienso, yo soy libre, hago lo que quiero, o puede también sonar de la siguiente manera para el sentido común. Sí, está todo manipulado, está todo controlado. La cuestión es que esta imposición coercitiva no tiene un sujeto. Es decir, no hay un sujeto que sea el responsable de esto. Es un modo de funcionamiento lógico, lógico, de funcionamiento de la organización social. O sea, nosotros nos sociabilizamos dentro de un proceso determinado. Ese proceso determinado en la teoría de Durkheim, ¿no? Es por medio de nuestra adaptación a los hechos sociales. Esa adaptación a los hechos sociales se pueden ver claramente, por ejemplo, en que nosotros no elegimos el idioma. El idioma es claramente algo social y en ningún momento nosotros elegimos, se nos impuso, nos adaptamos y así como nos adaptamos al idioma, por ejemplo en este caso el idioma español, nos adaptamos eh, a muchos otros hechos sociales de los cuales la mayoría no tenemos nociones. ¿Por qué? Porque esta coerción tiene otra dimensión, que es la mayoría de las veces nosotros vamos a favor de esa coerción, como si fuéramos fluyendo en un río y el fluir fuera empujado por fuerzas que no sentimos mucho, a menos que nos pongamos a nadar en contra de la corriente. Y ese sentir la fuerza del río, ¿no? Es algo empírico. Cuando uno va en contra del hecho social, cuando uno no tiene en cuenta el hecho social, ahí se produce un, eh, un sistema de fuerzas, una presión que sí es empírica. Esa presión tiene varias formas, pero básicamente es moral. Es decir, es una presión que se expresa de una forma clásica, que es el castigo. Y el castigo puede ir desde el castigo legal, si ustedes quieren, hasta no tener éxito en lo que uno se propone, porque no tuvo en cuenta el hecho social. Por ejemplo, la economía de mercado es un hecho social. Si ustedes quieren ganar mucho dinero como empresarios, tienen que tener eh, un comportamiento acorde a la economía de mercado. Entonces, ustedes pueden creer que como empresarios son grandes animales económicos, no son los dinosaurios, son, no sé, los depredadores que nos comen a nosotros las ovejas, pero ese depredador solamente es depredador porque está dentro de un hecho social. O sea, porque es una adaptación, no es, digamos, una cuestión eh, de yo me construí como el gran empresario. O sea, hay una cuestión de adaptación a un proceso de sociabilización que, por ejemplo, produce individuos utilitaristas, individuos, digamos, cuya mirada se centra en su propio interés, como son los empresarios. ¿Se entiende esto? O sea, así como nosotros nos adaptamos a la lengua, también nos adaptamos a las otras formas de hecho social. Existen muchas formas de hecho social y en todas ellas hay una coerción. Otra forma de hecho social, hablando del mercado, es el dinero.
Entonces, si ustedes aman el dinero, todo bien. Pero si ustedes odian el dinero, al mundo le importa muy poco lo que ustedes piensen. O sea, el mundo funciona con dinero. Entonces, si ustedes odian el dinero, van a ser castigados. No castigados, si ustedes quieren, llevándolos a la cárcel. Pero sí van a ser castigados porque no van a poder lograr la mayoría de lo que quieran proponerse. Ni siquiera irme a vivir a una cueva en el medio del desierto, digamos, del Sahara, ¿no? Ni siquiera eso. O sea, para todo eso vas a necesitar dinero, ¿no? Y esas ideas de hombre Robinson Crusoe, ¿no? Son ideas fantásticas que en realidad no ocurren. O sea, todas estas formas de pensamiento que, por ejemplo, reniegan del dinero, terminan buscando alguna forma ad hoc de solucionar su falta de dinero. O sea, siempre se nos impone. Siempre está más arriba de nosotros el hecho social. El hecho social no se desprende de las características de los individuos. El hecho social produce las características de los individuos y de ahí el pensamiento orgánico. Como un órgano funciona en relación al todo y solamente se entiende en relación al todo, un individuo solamente se entiende en relación al todo. Y la sociología, además, no es una ciencia de individuos, es una ciencia de la sociedad. Por lo tanto, hay que entender el todo. ¿Qué más? Esta coerción es una